Dios les bendiga. A los que están aquí en casa, bienvenidos a la casa del Señor. Y a los que también van a ver esta predicación por medio de Facebook, por medio de YouTube, que Dios bendiga sus vidas, sus hogares. Y en este momento voy a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así con este versículo vamos a entonar una alabanza para iniciar el día de hoy con este servicio. Y gracias a al pastor Gabriel que nos visita el día de hoy. Vamos a tener una palabra que Él nos trae, pero sabemos que es el Señor quien nos va a traer esa palabra, así que tomémosla, comamos esa palabra, hermanos. Y bienvenido, pastor Gabriel. Señor, de ese gran amor tuyo, Señor.
Señor bendiga. Que el Señor les bendiga, pueden tomar su asiento y bienvenidos a Iglesia Kadosh. Señor les bendiga, el Señor bendiga a los que están aquí, también los que están a través de las redes sociales. Hay un versículo en la Biblia, dice en 2 de Crónicas 15, en la parte 2, dice: el Señor está con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Entonces usted viene a buscar a Dios y Él se va a dejar que lo encontremos. Entonces, si nosotros venimos a buscar de Dios haga algo sobre nuestras vidas, Él lo va a hacer, porque tenemos esa fe y le estamos creyendo. Y eso es lo que obra Dios, que solamente estemos dispuestos a recibir, porque si nos ponemos a analizar y a meditar, de todo proviene de Dios. La vida, la salud, la riqueza, el oro, la plata, todo es mío, dijo Dios. Entonces todo lo que nosotros necesitamos lo tiene Dios. Y dice: si ustedes me buscan, yo me voy a dejar encontrar. Y usted vino a buscarlo hoy, Dios se va a dejar mostrar en su vida y Dios hará algo muy grande. Amén. Y en esta tarde nos acompaña el Pastor Gabriel. Es una gran bendición. Esta casa siempre está abierta para Gracia Ministerios, para la vida del Pastor Gabriel y toda su familia. Esta iglesia siempre está en las puertas abiertas y está siempre a gusto para recibirlo. Y nosotros estamos felices de que Él siempre ha estado acompañándonos de todo, desde el inicio de esta congregación, desde el primer aniversario que se hizo hasta ahorita. Aquí Dios lo ha tenido y nos ha acompañado siempre. Es una gran bendición. Así, Pastor Gabriel, yo lo invito que pase. Y yo sé que, hermanos, recibamos de parte de Dios. Depende de nosotros que recibamos mucho o poco, está en nosotros. Pastor, bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les bendice. Bendecimos, un abrazo para todos. También bendecimos a hermanos, iglesias, ministerios que están enlazados por las redes sociales, por internet, por Facebook. Y vamos a tomar tres espacios como si fuera un sermón, una predicación por tópicos, como si fueran 3 predicaciones dentro de una. Y como ya tenemos el programa con el pastor para lo que vamos a hacer mañana y domingo, pues gracias a Dios, porque vamos a hablar de la justicia, pero el tema es justificación. La palabra justificación es parecida como cuando se dice santificación o se dice salvación. De una manera primaria entendemos, somos salvos, es singular. Somos justos, es singular. Somos santos, es singular. O los creyentes son santos, es singular. Pero está la palabra salvación, justificación. ¿Ve? Y para los hijos de Israel, para ellos era la misma ley, el cumplimiento de la ley era mantener una buena relación con Dios y eso les hacía prosperar. Si guardaban los mandamientos, prosperaban. Si no guardaban los mandamientos, ellos mismos reducían o dejaban entrar la enfermedad. Y luego llegó la gracia. Y a veces uno piensa, porque por la misma teología o por las raíces malas que traemos, se piensa que la gracia es fácil, que la gracia es más barata, que la gracia es más dócil, pero no, ¿ve? La gracia es más sólida, es más consistente, la gracia tiene más exigencia que la ley. ¿Sí? Y cuando Jesús comenzó su ministerio, fue justamente hablando de lo que es la ley de la vida en Cristo Jesús, la ley de la gracia y la ley de Moisés. Entonces, para entender, tenemos que considerar algo acerca de leyes.
¿Ve? En la muerte del Señor Jesucristo terminó la ley y comienza la gracia. Pero dice que de los dos pactos Dios hizo uno. ¿Ve? Jesucristo no vino a violar la ley, no la vino a destruir, la vino a cumplir, y de los dos se hizo uno. ¿Ve? Entonces, ¿oíste que fue dicho? Hablando de ley de justicia, ¿oíste que fue dicho allá en la ley? No matarás. ¿Ve? Pero allá se calificaba como homicidio a esa falta. En este caso dice, pero yo os digo que el que le dice necio a su hermano, el que aborrece a su hermano, es homicida. ¿Ve? Allá se le calificaba la falta. Habían artículos, hay artículos de la ley que mencionan homicidio se castiga tanto, robo se castiga tanto, pero ahora dice que y si traes tu ofrenda, pues y tienes un problema con tu prójimo, ve y arregla la situación allá con él, porque tu ofrenda no va a ser recibida. Al contrario, ese fulano te va a denunciar ante la ley y tú quedas expuesto al juicio. ¿Ve? Entonces, si se tratara de bajo qué régimen fuera bueno vivir, pues ciertamente la ley es más fácil en cierta forma, pero a nosotros nos corresponde, a nosotros nos llegó la gracia. Y de esto vamos a tomar algunas diferencias en Romanos capítulo 10, verso 1, y vamos a preparar el espacio de la lectura. Romanos 10, verso 1. ¿Lo leemos? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para hablar de justicia y para entender de justicia y para hablar de justificación, toda la carta de Pablo a los romanos está identificado. Toda la carta es de justicia. En el capítulo 1 dice que el justo por fe vivirá. ¿Ve? Y ahora Pablo está orando por su raza para salvación. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que ellos solamente tenían una mitad del bien divino, si lo queremos señalar así, solamente gozaban de una mitad, la justicia, y se les hacía justicia, pero no había salvación, porque como siempre negaron a Cristo, no vieron a Cristo, no oyeron a Cristo, porque la salvación es por Él, entonces siempre le estuvo velado. Dice que traen un velo puesto en el rostro, no pueden ver a Moisés, ahora no pueden ver la ley de Dios, no pueden ver a Jesucristo, y el único que les puede quitar ese velo es Jesucristo. Pero ahora con nosotros también está la salvación, que es otra mitad. Y así como ven ustedes en ellos las deficiencias porque no tienen salvación, hablando del recurso divino que es por Jesucristo, también aquí con nosotros, como en la gracia tenemos todo y por gracia somos salvos, nos apegamos o nos apegaron o nos hicieron guardar o entender que ciertos principios solamente en la gracia de la salvación, solamente en el perdón de los pecados, y solamente estamos operando en salvación. ¿Ve? Y prueba de ello es de que el padre Abraham era justo, ¿ve? Pero apareció con deficiencias. Hasta que creyó, le fue contado por justicia, porque era justo a su manera. Van a ver ustedes a personajes como Lot. Lot era un hombre justo, el padre Abraham intercedió. Bueno, y si hay un justo, si hay justos, sí,
aunque sea uno, lo vamos a salvar. Y estaba probado que se le hizo justicia porque llegó el bien divino a favor de Lot. Y se dijo de uno, y ciertamente solo uno fue salvado. Pero ustedes van a encontrar la deficiencia, porque tenemos que llegar a lo que es salvación, liberación, redención, y que tiene que la gracia tiene que ser completa en nosotros. Porque, repitiéndoles, así como con ellos, la justicia y la justificación era el vertical, era el eje principal de sus vidas, y con eso tenían mucho, se podía decir que era un todo, pero ese todo le faltaba una mitad. Ahora para nosotros tenemos salvación, gozamos de la salvación, pero se nos hace falta justicia. ¿Ve? Haciendo como un examen. ¿Cuánto cristiano hay en la iglesia? Y no es justo. Ya somos salvos, ¿cierto? Ya somos salvos, ya no nos vamos al infierno, ya estamos librados del infierno, ya tenemos camino al cielo, ya somos salvos porque fueron perdonados nuestros pecados, porque se obró en la fe, se remitieron los pecados, y ya somos salvos. Pero ahora hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Cuántos justos hay en la iglesia? Ahora, de esos justos que hay en la iglesia, ¿cuánta justicia se practica? ¿Cuánta justicia se practica? Pasando a otro cuadro. La desobediencia de uno trajo muerte. Y fue necesario la obediencia de uno, Jesucristo, para traer vida. Job era justo. 70 años de vida. Digamos que 30 o 40 años de vida productiva, pero a sus 70 años de vida, de justo, porque era justo, su justicia fue probada perfecta delante de Dios, pero le hacía falta salvación. Le hacía falta salvación. Y ahora a nosotros se nos puede probar salvación, salvos por su gracia, salvos por su nombre, salvos porque cantamos, porque hay profecías, salvos por todos los bienes divinos que se quieran mencionar, pero hay un deficiente que se llama justicia. ¿Ve? Vean, verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quieren establecieron su propia justicia. Así como hay sabios en su propia opinión, también hay justos a su propia manera. El padre Abraham era justo por su naturaleza, por su condición, era justo, pero le hacía falta el sello de la salvación, le hacía falta el sello que fuera contado por fe y alcanzar el grado de amigo de Dios. No se vayan a confundir. Estuve pensando desde que el pastor ya nos pusimos de acuerdo para lo que vamos a tratar, y porque tenemos en México también, y no solamente allá, en otras partes donde están recibiendo, de que ahí estamos restaurando, estamos reedificando, estamos restaurando, y requerimos de la justificación. ¿Ve? Hágame el favor de declarar conmigo: salvación y justificación. Justificación y salvación. Entonces dice que en Cristo tenemos santificación, pero también tenemos justificación. Y ahora allá con los judíos, allá con los israelitas, hay justos. Sí, hay justos como Lot, hay justos como Job, pero también hay muchos justos a su propia opinión, hay muchos justos a su propia manera, porque van a imponer su propia justicia. Ahora, el mundo también tiene justicia. No precisamente las leyes de los pueblos.
Hay una justicia, así como hay gloria del mundo, hay paz del mundo, hay bendición del mundo, también hay justicia del mundo. ¿Ve? Entonces, el que hace justicia o tiene justicia por su propia manera, a su propia forma, cuando se hace justicia a su propia manera, está asociado o se va a ligar con la justicia del mundo y por consiguiente le dan la espalda a la justicia de Dios. Y como resultado, como consecuencia, Dios no les va a hacer justicia, porque es perecedera. El apóstol Pablo está haciendo una oración por los israelitas, y pareciera que ahora tenemos que hacer una oración por la iglesia para que, así como Pablo está pidiendo, yo estoy orando a Dios para que mis parientes, para que mis paisanos, para que mi raza, para que mi sangre sean salvos, reciban salvación. Ahora también tendríamos que decir, Señor Jesucristo, permite que la iglesia, esa iglesia donde estamos presentes, esta iglesia donde está llegando la palabra, que viva la justificación. Porque tenemos que ser justificados, pero esa justificación tiene que realizarse, tiene que causar efecto positivo. Seguimos viendo Romanos. Porque el fin de la ley es para justicia a todo aquel que cree. Diga conmigo, el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Voy a seguir leyendo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley de Moisés. El que haga justicia conforme a la ley de Dios, el que haga justicia con la justicia de Dios, va a vivir por ellas, va a tener vida. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer a Cristo? ¿Para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En los dos versículos encuentran salvación y justicia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, regresando a una forma primaria, el apóstol Pablo usa términos intelectuales, términos legales, usa de las leyes, de la misma ley de Moisés para unir con la ley de Cristo en este libro, en esta carta a los romanos, y vamos buscando una forma primaria hasta llegar a los estados máximos de lo que es justificación. Adán pecó, Eva pecó, ellos pecaron, cometieron pecado. Y el pecado que cometieron fue ante Dios. Pero también transgredieron la ley divina.
transgredieron la ley divina y cometieron una falta contra el justo juez, contra el rey. Adán y Eva desobedecieron y cometieron una desobediencia contra el Padre. Adán y Eva cometieron una rebelión, no de rebelde, sino que hicieron las cosas a su manera, y la falta fue contra el Señor Creador, porque son 4 atributos elementales. Y fue necesario que se les aplicara el perdón correspondiente. Y cierto es que le perdonaron su pecado. Sí les perdonaron, pero fueron destituidos de la vida. Fueron destituidos de la vida. Comenzó a reinar la muerte. Y ese reino de muerte llegó hasta el imperio. El diablo, que es el emperador de la muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Este es Hebreos 2:14. Diga conmigo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es un poco complejo. Cuando se nos habla, se nos predica de profecía y dice el Señor que te va a bendecir, dice el Señor que te levanta, dice el Señor que está contigo, es maravilloso, hermanos, porque nos llena, nos sustenta, pero es para nuestra situación espiritual. Ahorita en esta forma primaria decíamos, a ver, vamos a traer nuestro corazón ante la justicia de Dios, vamos a traer nuestro corazón ante la balanza de la justicia y que sea aprobado. ¿Cuánta justicia tiene? ¿Ve? Luego uno le apunta o uno le señala del tiempo cuando comienza el cristianismo en nuestra vida, y de lo de atrás como que no se cuenta porque es que ya lo borró todo Dios. ¿Ve? Pero vean que Adán ya no regresó al huerto del Edén. Eva ya no regresaron al huerto del Edén. Sí les perdonaron la vida, pero ahora la vida queda limitada. En el huerto del Edén, Dios tenía reservado que iban a vivir 1000 años y de ahí dormir, descansar y ya no levantarse, porque no hay enfermedad. En el huerto del Edén no hay dolor, no hay sufrimiento, porque el árbol de la vida es el suministro de todo lo que es hasta vida eterna. ¿Ve? Y le repito, a Adán le perdonaron su pecado, les perdonaron las faltas, les cubrieron su desnudez porque Dios les hizo vestidos, pero ya no tuvieron derecho a la vida eterna. ¿Ve? Siguieron vivos, le dijeron, morirás. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Otra, ¿cuántas injusticias se me han hecho? ¿Cuántas injusticias se me han cometido? Y estoy orando y orando, estoy clamando, ayunando, y no se me hace justicia. ¿Cuántas injusticias hay activas del tiempo que comencé el cristianismo para atrás? ¿Y cuántas injusticias están vivas del tiempo que comencé en la fe de Cristo para acá? Y nos encontramos con aquel espejo de un Lot que era justo, pero le faltaba salvación.
de un Job que era justo, pero le faltaba salvación, del padre Abraham que era justo, pero le faltaba salvación. ¿Ve? Ahora, nosotros tenemos salvación, pero nos hace falta justicia. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos la salvación, pero nos hace falta justicia. Y la justicia es por la fe. No les estoy inventando. Romanos capítulo 5. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora vemos a Adán le perdonaron, pero quedó como entre paréntesis, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. ¿Ve? Y si se me hace el examen de mi justicia, ¿cuánta justicia tengo? ¿Cuánta justicia tengo en mi vida? ¿Cuán justo soy? ¿Hasta dónde practico justicia? ¿Hasta dónde practico justicia? Ahora también vamos con la vida y la muerte. ¿Cuánta muerte hay en la iglesia? Fastidio, depresión, angustia, hasta intentos de que se quieren morir y son salvos. Son salvos. Pero la muerte sigue operando. La muerte sigue dominando. Y es por eso, y bendigo a Dios porque vamos a tener tiempo suficiente. Dice que el pecado entró por un hombre. Y además agrega que comienza la muerte. El reino de la muerte. Pues antes de la ley había pecado. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que la palabra pecado comenzó a identificarse o señalarse cuando comenzó la ley. Pero antes ya era una falta ante Dios. ¿Ve? Y ven ustedes al padre Abraham. Dice, es que dijo Dios, ¿por qué le dio su amistad? ¿Por qué le iba a confiar todas las cosas? Porque Abraham guardó las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios y no existía la ley de Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Cuando dice hasta Moisés, hasta el año 33 de la era cristiana, hasta el día que Jesús murió, hasta ese día es el reino de la muerte. Hasta ese día está operando la ley de Moisés. Pero va a haber un cambio, va a haber una transición, porque ahora va a entrar la ley de la gracia, la ley de la vida. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Transgresión. Para quitar las transgresiones,
Se está hablando que es una infracción a la ley. Está probado. Para los que conducen, para los que manejan carro y ven y pasan, ven un semáforo en rojo y lo pasan, o un señalamiento y lo alteran y lo pasan. No está el policía, no me vio el policía, lo pasa. ¿Ve? Pero como esa multa era de $30, de $50, esos $50 los vas a pagar no ante un juzgado, lo vas a gastar innecesario, se te va a tener una fuga, porque la ley te lo cobra. ¿Ve? Porque la justicia es justicia. ¿Ve? Pero uno no lo ve. No se ve. Se puede arreglar la reparación del daño, se puede tratar la reparación del daño, pero la infracción queda, y si la infracción queda viva, si no intervino la policía, si no intervino la autoridad, la infracción queda viva y la justicia la cobra. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No está complicado. Lo vamos a deletrear, vamos a tomar frase por frase. Si por la transgresión de uno entró la muerte y reinó la muerte, entonces ahora viene la gracia de Jesucristo para dar vida. Y si en el cristiano, en las cristianas, en la gente de la iglesia, hay el virus de la muerte, entonces hay deficiencia, hay debilidad. Hace falta justificación porque se tiene que aplicar, así como me aplicaron el perdón de los pecados, también se me tiene que, porque es para salvación, también se me tiene que aplicar justificación para que se me quite la condenación que traíamos de Adán, para que se nos quite la operación de la muerte, porque entra el don de la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Diga conmigo ese versículo. Con el don no sucede como en aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y se habla del don de la gracia, se habla del don de la vida, se habla del don de la justicia. Entonces, los que ya no tienen pecado, los que ya no cometen pecado, o los que están dejando el pecado y van creciendo, están en el cuadro de los santos y pasan a ser santificados y pasan al estado de santificación. Y como tenía que ser por un hombre, a Jesucristo lo comisionaron, Él aceptó, Él recibió pagar por los pecados. Pero también se requería de un hombre justo, se requería de un justo, para quitar todas las injusticias.
Y también se requería de alguien que tuviera el dominio de la muerte con la muerte y contra todo lo de la muerte, que tuviera el dominio para que entrara en vigor el reino de la vida. Pero también el estado de bueno. Ya terminando ese pasaje, entramos a otro cuadro ya para ver la forma práctica, porque le decía que hasta parece como complejo la lectura, pero no. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Diga conmigo, abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y claro, enlazándolo, relacionándolo, allá en Romanos dice, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, como iglesia, no nos podemos quedar con la mitad de la naranja, que es solamente salvación, sino que tenemos que ser parte de la justicia y alcanzar, ser justificados y alcanzar y recibir justificación. La palabra transgresión se menciona varias veces. Es infracción a la ley. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por el pecado que cometió Adán, por el pecado que cometió Eva, por el pecado que ellos cometieron, comenzó a reinar la muerte. Al mismo Adán ya no le restituyeron la vida, fueron destituidos de la vida. Y en otra parte dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diga conmigo el verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Digamos que la salvación tiene herramientas. Y la justicia también tiene herramientas, y hay males espirituales donde usamos la herramienta de la salvación y pareciera que no nos funciona. ¿Ve? Requerimos de los instrumentos de la herramienta de la justicia. Voy a regresar. El padre Abraham era justo, pero no era salvo.
y se dice salvo porque la salvación es creer. Creer. Y hasta que creyó, le fue contado por justicia. Lot era justo. Tan perfecto era que expuso la vida de sus hijos ante la gente mala de ahí, porque vinieron los ángeles a rescatarlo. Pero, ¿en dónde terminó? ¿Cómo terminó Lot? ¿Cómo terminó su vida? Cuando los ángeles dijeron, mira, en esa llanura vas a vivir, allá te vas a establecer. No, dijo, como él conocía, allá no hay forma de vida. Si hay dado gracia, ¿por qué no me dejan vivir acá de este lado? En esa llanura sí puedo. Bueno, está bien, quédate. Era todavía territorio de Sodoma. Y la pregunta sigue en pie. Si Lot fue salvo y no fue libre, o Lot fue libre y no fue salvo. Porque como llegó todavía a los terrenos el territorio de Sodoma, pues ahí se guardó en una cueva, ahí cometieron incesto sus hijas con él, y de ahí se volvió a proliferar la sodomía. ¿Ve? Ustedes ven a Job. A Job Dios le probó su justicia, dice que es un hombre perfecto, era delante de Dios, pero le faltaba hasta que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y les digo esto porque tenemos salvación, pero nos hace falta justificación. Somos salvos, pero nos hace falta la operación de un justo, porque en una dice, por uno justo van a reinar a la vida, van a entrar al reino de la vida. Si por la transgresión de uno, si por el pecado de uno, si por la desobediencia de uno, vino esto, también por la justicia de uno solo, vino el don de la justicia. Diga conmigo, la iglesia recibe justificación. La iglesia es justificada. El profeta Isaías, en la mayor parte de sus capítulos, alterna y habla de salvación y justicia. Isaías capítulo 62. Verso 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. No callaré, no dejaré de pedir. ¿Cómo era el acto del profeta? ¿Cómo era la aclamación del profeta? Era en un lugar encerrado, era en las plazas, era en la casa de la gente, donde quiera. Yo estoy clamando que para Jerusalén venga justicia y salvación, y que la justicia venga como luz, y que se encienda la luz de la justicia, y que se encienda la luz de la salvación. Yo estoy confesando y declaro porque, a ver, diga conmigo, así como es estado de exclamación, diga conmigo el versículo. Por amor de Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces hay una justificación por misericordia, o justificación de misericordia.
¿Cómo es esa justificación de misericordia? Porque aunque el hombre esté haciendo justicia por su mano, el hombre esté haciendo justicia por su propia voluntad, o el hombre esté viviendo con la justicia del mundo, Dios ya tenía reservado, así como tenía reservado salvación para él, también tiene reservada su justicia, como le sucedió a Lot para sacarlo de allá, y como le sucedió a Job. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, primeros versos, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en un cieno profundo, he venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y se va extendiendo y se va extendiendo porque ¿por qué no se le escucha? ¿Por qué no se le responde? Él siente, él sabe, el salmista sabe que está hundido, que en un abismo, entre más quiere salir, entre más se quiere levantar, más se hunde. Entre más agua siente, entre menos está buscando que las aguas le han anegado y han entrado hasta su alma. ¿En qué tiempo de la vida del salmista? Pero nosotros sabemos entrando ya a lo que es la palabra justificación. Defender y ayudar ayudar al que no merece, al que no es digno. Vean que en la casa de Lot, él era el único justo. Pero la orden fue que saliera su esposa y sus hijas. No se dice si salieron los yernos, que eran novios y ya se iban a casar. ¿Ve? Pero vean que la esposa se quedó en el camino y las hijas trajeron el mal de Sodoma. Las hijas trajeron el mal de Sodoma. Y como allá donde papá decidió vivir, y aunque era territorio sodomita, se le agrega aquel mal porque están en una cueva y las hijas desesperadas dijo, no, pero ¿qué no vamos a tener familia? No vamos a tener hijos, pues emborrachemos a papá, lo embriaguemos y nos acostamos con él. Porque salieron, pero les faltó justificación. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? También salió, pero la orden era, van a salir, pero no van a mirar para atrás. Porque mirar para atrás era lamentar de su ciudad. ¿Qué significa, qué tipifica, qué representa que la esposa de este hombre se haya convertido en estatua de sal? ¿Cuántas veces fue ayudado Lot? ¿Cuántas veces fue beneficiado?
Él es huérfano. Y el padre Abraham lo adopta y lo toma como hijo y lo trae. Y lo introduce a la tierra prometida y no tenía derecho. Ahora se hace rico, se hace poderoso y sus criados ya eran fuertes y se pelearon con los criados del padre Abraham. Y el padre Abraham salomónicamente dice, ¿sabes qué, hijo? Nos separemos y te doy que tú elijas, decide tú para dónde te tomas, a la parte contraria yo me voy. Y Lot miró, alzó sus ojos y miró aquellas tierras. Mire, tío, mire, papá Abraham, aquellas tierras son muy preciosas. Esas tierras se parecen a las tierras de Egipto y se parecen al huerto del Edén. Deme ahí me voy a establecer. Vete, era Sodoma. ¿Dónde quedó el bien de haber salido de Ur de los Caldeos? Salió de idolatría para caer a un mal. Y ahora vemos a Lot, que en las guerras de los pueblos, el imperio donde él estaba, tuvieron la derrota y fueron llevados cautivos con el imperio ganador. Y se entera el padre Abraham de que su sobrino fue llevado cautivo y preparó 300 hombres en su casa y lo fue a rescatar. ¿Dónde está el corazón de Lot? ¿Cómo está el corazón de Lot? ¿Dónde está su agradecimiento? La pregunta es, entonces, Lot era sodomita, y sodomita no en el sentido de situaciones sexuales malas. Se fue a vivir allá, se estableció, era justo. ¿Ve? Y cuando lo rescata el padre Abraham, lo suelta, y en vez de quedarse con él y decir estar en la tierra prometida, vuelve para allá. Cuando va a ser la destrucción de Sodoma, también él iba a ser destruido, también él iba a ser consumido, y la oración del padre Abraham, la intercesión del padre Abraham tomó mucho, porque donde está el padre pidiendo, aunque sea un justo, pues a uno lo salvamos, y sí su justicia, pero el final de Lot, justificación es quitar las culpas. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es perdonada la transgresión y es cubierto el pecado. Diga conmigo, perdonada la transgresión y cubierto el pecado. ¿Y sabe qué? En la ley solamente se cubría el pecado, se tapaba, no se eliminaba, y se le daba oportunidad de vida. ¿Ve? En la gracia con Jesucristo arranca, extrae los pecados y los echa al fondo del mar. Pero ahora habla de la transgresión que es perdonada. Las faltas a la ley son perdonadas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano.
mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se ha hablado que hay pecado, iniquidad y rebelión. Rebelión no de rebelde, sino de obras de la carne y de ingobernabilidad. Tenemos tres cuerpos, espíritu, alma y cuerpo. El alma es el que fabrica los pecados, el espíritu fabrica las iniquidades y la carne fabrica las rebeliones, y los tres cuerpos tienen que ser sanados, porque dijo Moisés, Dios perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. Pero para eso necesitamos, si Dios perdona, vienes ante el templo, vienes ante el altar de Dios, vienes al templo, vienes a su templo, te perdona el pecado. Pero para que te perdone las injusticias, para que te perdone las transgresiones, es ante el juez, ante el soberano juez, ante el rey. Ese es un sentido. Y la otra es que si en mí o sobre mi ambiente está reinando algo malo, se le tiene que quitar ese imperio, se le tiene que quitar ese reino, se le tiene que quitar ese trono, se le tiene que quitar esa autoridad, para que reine la vida o reine la justicia. De este pasaje se toma el apóstol Pablo para mencionar del padre Abraham. Romanos capítulo 4. Es probable, porque como lo hemos tratado y como sabemos los efectos, cuando la persona tiene en su haber justicia por su propia mano, le hace cortocircuito la justicia de Dios. Cuando la persona juzga las cosas y tiene la justicia por su propia mano, le afecta, no puede recibir la justicia de Dios. Y cuando la persona está tomando de la justicia del mundo para hacer justicia, también no le va bien. Romanos capítulo 4. Ahora pues diremos, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ve? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué pasa con nosotros? Si te portas bien, te doy tu domingo. Si no te portas bien, no hay para tu domingo, no hay recreo, no hay para... y uno puede dar y quitar, porque es nuestra forma. ¿Ve? Se me tiene que hacer un examen. Suponiendo un ejemplo, si me manda Dios a un lugar, a ver, dale un galardón a los que son justos, y yo empiezo a calificar, este sí es justo, este no, este me cae bien, este no me cae bien, este como que no canta mucho, este parece que no ora, y yo puedo encontrarle elementos como le puedo juzgar y me voy a equivocar. ¿Ve? En cambio Dios no necesitó de que el hombre llegara, porque no se puede llegar a ser justo, porque esa justicia viene del propio ser, viene de la propia naturaleza o viene del mundo, y esa justicia la rechaza Dios, la reprueba Dios, no la acepta Dios, no la consiente Dios. Tiene que ser por Jesucristo, porque en Jesucristo vino la justificación de vida, el don de la gracia, el don de la justicia por Jesucristo vino.
Y ahí está Moisés haciendo justicia por su propia mano. Cuando vio que estaban peleando allá y que un egipcio le estaba pegando a un hebreo, ¿cómo es posible que a mi raza le están humillando, aparte de que los tienen esclavos? Y aunque él era egipcio por documento, pero en su sangre estaba su raza, estaba su pariente, y va y le pega al egipcio y lo sepulta ahí en la arena y ya se tapó la falta. ¿Ve? Pero hizo justicia por su mano. ¿Ve? Faltaban 10 años para que se manifestara la justicia de Dios. Y por adelantarse a hacer justicia por su mano, ¿ve? Le costó 40 años. Hoy tenemos una grande bendición: recibir el don de la justicia, recibir la gracia de la justicia, recibir la virtud y el poder de la justicia, pero de la justicia divina. Y estamos muy seguros, les repito, si la persona opera, si la persona tiene en su haber su propia justicia o la justicia del mundo, se va a hacer cortocircuito, va a tener choques emocionales, choques hasta espirituales, pero la justicia de Dios se tiene que manifestar. Diga conmigo: justificación de vida, justificación por su sangre. Mañana con la ayuda del Señor, y es muy seguro, aunque no lo definimos con el pastor, pero vamos a procurar que también se les pueda transmitir para los que están lejos, los que no puedan venir, que reciban a las 9 de la mañana, estaremos compartiendo, porque dice que ellos, como Adán, transgredieron el pacto. Entonces, se requiere del pacto, del nuevo pacto en la sangre de Cristo, para quebrantar, para quitar toda clase de pactos malos. Y esto es por la vía de la justificación. Diga conmigo: con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Inclinen su rostro, y los que sientan en su corazón clamar y unirse a la oración del profeta Isaías, dice: por amor a Sión y por amor de Jerusalén no callaré. No me van a detener, porque yo quiero que se manifieste la justicia y se manifieste la salvación. Y que la justicia sea una luz y sea lumbrera, y la salvación alumbre y también se encienda. Y yo quiero la luz de la salvación, y yo quiero la luz de la justicia. Señor Jesús, estamos confesando y estamos declarando que la luz de la salvación y la luz de la justicia para todas las iglesias de esta región, de esta zona, de esta ciudad, estamos clamando, Señor, por amor, porque se tiene que manifestar, porque tanto la salvación como la justicia están concentradas en Jesucristo. La salvación y la justicia dependen de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba haciendo su oración: yo estoy orando y estoy clamando para que toda mi raza tengan salvación, para que sean salvos.
Ellos se apoyan hasta de fariseos y se apoyan de la ley, que por la ley solamente no, porque desde antes ya estaba. Y que la gente reciba el don de la salvación y que la gente reciba el don de la justicia y que la gracia de la salvación y la gracia de la justicia se manifiesten poderosamente, maravillosamente porque con esto son perdonadas sus injusticias, son perdonadas sus obras injustas, son sanadas sus manos que están cargadas de injusticia y a la vez se les va a hacer justicia. Si está reinando la muerte, si está reinando el dolor, si está reinando el sufrimiento, todo lo que esté reinando con la justificación, porque cuando se habla de reino es de jueces y dice que el juicio vino para todos los hombres, pero vino con el don de la gracia, con el don de la vida, con el don de la justicia. Y lo clamamos y lo declaramos en ese momento. Ayúdeme y levante su voz y extiéndala a los 4 puntos cardinales y extiéndala que se manifieste la salvación, que se manifieste la justicia, porque hay mucha gente injusta, pero que tiene derecho a ser perdonados. Hay mucha injusticia en la iglesia, se le está haciendo mucha injusticia y ahora es el tiempo, porque es nuestra redención. Salvación, liberación y redención en el nombre de Jesús. Queremos justificación de vida, justificación por su misericordia, justificación por la fe, porque dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En el nombre de Jesús, ¿cuánta gente tiene fe y no se le ha hecho justicia? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres de fe y no se les ha hecho justicia? En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos, ¿cuántos cristianos, cuántas cristianas, cuántos hombres, mujeres en la iglesia donde la muerte está operando, la muerte está reinando, la muerte se ha arraigado, pero ahora viene la justificación? Tome el espíritu que tomó el profeta por amor a Sión y por amor de Jerusalén, no callaré. Que venga, que descienda la justicia en favor de los hermanos. Que se manifieste la justicia en favor de la iglesia. Que se manifieste la salvación en favor de todos los hombres. La salvación por Cristo, la justicia por Cristo, la salvación y la justificación por Jesucristo. Lo clamamos y lo declaramos y que entre a su hueso, que entre a su cabeza, que entre a sus nervios, que entre a su vida, que se asiente en su casa porque tenemos derecho a ser salvos. Justificación por su sangre. Justificación por su sangre. Justificación por su palabra. Porque la justificación es para quitar las culpas. La justificación es para borrar las culpas. La justificación es para arrancar las culpas. Bienaventurado aquel que le fueron perdonadas sus transgresiones y también fue cubierto su pecado. Pero con nosotros su pecado es remitido al fondo del mar, donde nunca más me acordaré de esos pecados, dice. Si sientes una culpa, si tienes una culpa activa, si sientes una culpa, te declaramos justificación de Dios, te declaramos justificación de vida, te declaramos justificación por su sangre. Y que sea quitada esa mentalidad de culpable, ese pensamiento de culpa. Si te das a culpar y a culpar a otros, también que se quite ese dedo señalador de culpa. Tenemos derecho, iglesia, tenemos derecho. Renunciamos a toda culpa. Muchas cosas ahí están guardadas y guardadas. Moisés tenía guardada una culpa, tapada una culpa, allá porque sepultó en la arena al egipcio. Bienaventurado el varón a quien Dios le perdona las transgresiones y le cubre sus pecados. Con nosotros no solamente se cubren los pecados, son arrancados, son quitados y echados al fondo del mar. En el nombre de Jesús.
Póngase de pie y declare salvación, justicia, salvación, justicia. Si no lo entendemos, si no entendemos el lenguaje, yo pido salvación para mi casa, yo pido justicia para mi casa, yo declaro salvación para mi familia, declaro salvación para justificación para mi familia, yo pido salvación para la iglesia, yo pido justificación para la iglesia. Y aunque ya somos salvos y aunque ya somos redimidos, requerimos y requerimos y requerimos, porque en Jesucristo tenemos todo este bien. Por uno solo entró el pecado, por uno solo entró la desobediencia, por un solo hombre entró las transgresiones, por un solo hombre reinó la muerte, pero por un solo hombre entró la vida, por un solo hombre reina la vida, por un solo obediente. Ahora todos son justificados y viene el don de la justicia. Reciba el don de la justicia, reciba el don de la salvación, recibe el don de la justicia, recibe el don de la salvación, recibe el poder de la justicia, recibe el poder de la salvación, recibe la palabra de justicia, recibe la palabra de salvación, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. En el nombre de Jesús, justicia, 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 salvación, 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 iglesia, 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 justicia, 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 salvación, salvación, salvación. Y que el supremo juez, que el máximo juez, desde su trono de gracia, desde su trono, del trono de la gracia, extienda su cetro y nos justifique. Estamos en ese tiempo. Si por alguna condena, si por alguna condenación vienen padecimientos, hubieron padecimientos, dice que vino la condenación por una transgresión. En el nombre de Jesús, toda condenación tiene que ser quitada. La condenación de muerte, la condenación de cárcel, la condenación de sufrimiento, toda clase de condenaciones tienen que ser quitadas. Porque Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda condena y toda condenación, toda sentencia sea quitada de las cabezas, sea quitada de las vidas, sea quitada de las generaciones. Si sencillamente, si de una manera vaga mamá o papá te dijeron, cuando con tus hijos lo vas a pagar, con tus hijos lo vas a pagar, cuando seas grande lo vas a pagar. Tú no tienes por qué pagar nada porque el Señor pagó todas las culpas. En el nombre de Jesús, toda condena, toda condenación de muerte sea quitada de las vidas, sea quitada de las cabezas, porque fuimos llamados para ser libres. La justificación es un efecto de libre. La justificación es un efecto de libertad. La justificación es para no estar encerrado. La justificación es para no estar en la cárcel. La justificación es para no estar en los abismos. La justificación no es para estar amarrado, aprisionado. La justificación es libre, libre, libre. La justificación es caminar sobre nuestros pies arriba, arriba, arriba. Justificación, justificación. Por amor a Jerusalén no me detendré, no dejaré de hablar hasta que salga la justicia, que venga la luz de la justicia, que venga la luz de la salvación, que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga. Yo lo pido, yo lo declaro. Diga conmigo: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Vestido de salvación, vestido de justicia. Amén. Enviamos una bendición para los que se enlazaron, para los que nos conectaron. Enviamos una bendición, les declaramos bendición. Y estén pendientes primero el Señor. Es muy probable que mañana a las 9 de la mañana continuemos, porque sí es maravilloso seguir recibiendo su palabra. Amén.
y dejo lugar a quien corresponde. Aleluya, Señor del cielo. Te alabamos, Señor del cielo maravilloso. Seas, Padre bendito. Gracias, Señor. Qué bendición la palabra. Aleluya, Señor. Salvación y justicia. Gloria al Señor, aleluya, porque no callaremos. Aleluya. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. De nombre, Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. aleluya, Señor. Gloria a Dios. Y pues esperemos que este mensaje que el día de hoy se habló sea de bendición, lo tomemos, lo agarremos como si fuera, que es para nosotros esa palabra, y sigamos adelante, hermanos. Y esperemos también que mañana estaremos a las 9 de la mañana también transmitiendo en vivo. Y recuerde que en esta iglesia estamos con las puertas abiertas para cuando usted guste venir.
Si necesita alguna petición, alguna necesidad, puede ponerlo por medio de los mensajes y nosotros estaremos orando por su necesidad. Bendiciones y nos vemos mañana para seguir recibiendo de esta palabra que el pastor Gabriel nos trae. Amén. A las 9 de la mañana nos vemos y bendiciones.